Muy buenas tardes, hoy es lunes 25 de enero del año 2021, Laura Abelardo Izaguirre nuevamente con ustedes. Ya se han cumplido 5 días de la salida de la administración Trump y el cambio a la administración Biden. Como era de preverse, no hubo ninguna teoría conspirativa que se concretara. Desde el NOM, el Estado Profundo, los militares dando un golpe, él se quedó con el maletín, no pasó nada, no hubo ningún tipo de sorpresa. Y 5 días después estamos en plena era del desastre demócrata de Joe Biden. Más de 30 órdenes ejecutivas. En algún momento esto generará un cambio legislativo en Estados Unidos, porque si bien Trump abusó de esto, el señor Biden batió el récord. Y no puede ser que el Ejecutivo legisle, pero eso es harina de otro costal y no nos compete en este momento a nosotros. Como nosotros informamos desde esa primera semana después de las elecciones del 3 de noviembre, desde Nuevo México, en uno de nuestros programas, ya dábamos muy difícil que esta situación de la derrota del presidente Trump se pudiese revertir. Dimos los aspectos legales, los aspectos prácticos y los aspectos de historia de un país totalmente distinto a lo que cualquiera se puede imaginar en materia de elecciones. Lo hemos dicho hasta el cansancio, es un sistema de segundo grado, elección directa de ciertos votantes, pero que se hace indirecta a la hora de ratificar al presidente, siguiendo un uso de más de 245 años. Una ley que se ha mantenido por la costumbre, que es la base del derecho anglosajón. En este caso americano, influido por el derecho anglosajón. Pero entrar en esta materia, ya lo dijimos, no nos corresponde en el programa de hoy. Simplemente recordarles que no pasó nada, no va a pasar nada. Van a seguir los procesos de elecciones, van a concurrir quizás el mismo Trump en este proceso de elecciones en el 2022 y en el 2024, y esa es la historia de la mejor y la mayor democracia y la más larga en tiempo de la historia de la humanidad. ¿Por qué digo que quizá Trump vaya? Porque pienso, y lo dije en el programa pasado, por las informaciones que manejo y cómo es la política en Washington, el pantano, lo que Trump llamó el pantano, seguirá siendo pantano hasta que se seque el infierno, como diría aquel embajador de Estados Unidos ante la crisis de octubre. Y Trump no va a ser objeto de impeachment. Lo dije en el programa pasado y lo ratifico hoy. Este proceso que se inicia el 8 de febrero no llevará a la inhabilitación política del presidente, pero razones de peso económico quizás sí contribuyan a que quizás desde su plataforma o él tratando de subrogarse para él, el Partido Republicano, logre su cometido y volver. Obviamente serán meses difíciles en los cuales tendremos que trabajar. Habrá problemas económicos, ya vimos que, y lo vuelvo y lo repito en este programa, no vamos a hablar del tema, pero ya esta semana la administración Biden está preparándose para abordar de manera agresiva una regulación en Wall Street. Esto va a estimular la economía. No hablemos del oleoducto, no hablemos de los problemas con Canadá, no hablemos de la cantidad de trabajo que se han perdido y todo este aumento sin consulta a $15 la hora, que es justo, pero que no puede hacerse sin la participación de los dos partidos del gobierno y consultas con el sector privado, ya es un hecho. Y es una carga que incluso motiva que hoy el paquete de estímulo de 1.9 billones de dólares se vea estancado en el Congreso. Se parece que va a ser difícil. Hay hasta demócratas que no saben de dónde va a salir el dinero, y los republicanos, que como ya lo vimos a final del año pasado y lo explicamos hasta el cansancio, y no era por creernos superiores ni nada, sabíamos que esa doctrina republicana de no gastar más de lo que tiene es lo que ha mantenido a este país. Entonces los mismos demócratas se están dando cuenta, más cuando la señora Ocasio-Cortez, que es el verdadero problema de Biden, esa ala izquierdista, está pidiendo que no sean 1.400, sino que Biden dijo 2.000, y que además sea recurrente. Eso es imposible si usted quiere mantener este país a flote. Pero como les dije, eso es un tema que el cual se irá viendo poco a poco. Vienen meses muy difíciles, incluyendo el coronavirus, pero ya no hablaremos más de esto y les voy a explicar por qué. Cuando yo hablé del ahorcado gobernador aquel en Venezuela,
Yo hasta nombré al militar, que era mi fuente, que me había dado información a lo largo de 5 años que estuvo desde general hasta mayor general, hoy en el exilio. Incluso en un programa él se dio por aludido que yo lo amenacé porque dije que en algún momento las cargas se iban a igualar, y me llamó en una oportunidad y a través de un emisario. Aquí en Estados Unidos la libertad es asombrosa, y por eso yo he dicho varias cosas de que aquí hay más chavistas que en Venezuela, y ese emisario me informó que en mi programa lo veía en el gobierno, y lo ven en el gobierno con mucha seriedad. Y era un programa que incluso en sala situacional, como una vez lo puse al aire y lo dije, me lo había dicho alguien del Estado Mayor Conjunto, y se veía todos los lunes. Entonces, ellos me decían que ellos detenían y escuchaban el programa porque ellos no tenían que pagarle a nadie. El tiempo, incluso ellos se sorprendieron cuando yo hace 4 años atrás di los lapsos y las decisiones del CNE, de Tibisay Lucena, y las actuaciones de Capriles respecto al revocatorio. A partir de ese momento, el prestigio del cual yo gocé, no sé si en el resto de la población, pero muchos seguidores que eran militares y del gobierno, hizo que toda la información que yo diese se canalizase y se evaluase, oían y actuaban. Así, con esta asesoría gratis que yo les daba, hablé de los pasaportes, Andorra, los contadores, los movimientos bancarios, inversiones, los nombramientos que venían, las inversiones en Miami, España y Turquía. Y bueno, simplemente la usaron, actuaron y se atornillaron en el poder. El objetivo de mi programa, pues si no yo cobrara por esto, yo soy asesor político, era alertar al público en general, a decirle a la gente qué era lo que estaba pasando para que actuara más la oposición, o la oposición que uno pensaba que podía hacer algo por el país. Pero resulta que el daño fue tan colosal que lo que yo hablaba lo usaba la gente del gobierno, el G2 cubano, y se dedicaban a trabajar sobre la información que yo daba de manera precisa de mis fuentes en Venezuela. Mucha gente me escribía en esa época que no diera más información, pero yo no veía cómo meter otro tipo de información, chismes, inventos, decir cosas. Siempre en este programa se trabajó con la verdad, y lamentablemente a veces yo les advertía, y de manera quizás hasta grosera decía que se los había dicho. Mucha gente pensó que era una marca personal mía de ser engreído y creerme más allá de lo que soy, un humilde abogado que no puede ejercer y que vive en Estados Unidos trabajando constantemente para mantener su nivel de vida y el de sus hijos. Pero me generó esa situación, y cuando él me explicó esto, yo me aparté. Si ustedes se dan cuenta, desde esa época yo no volví a hablar de Venezuela, porque me di cuenta de verdad de que sí había situaciones, incluso inversionistas aquí. Hablé con unas personas en Texas y otras personas del gobierno, y me dijeron que a mí me nombraban mucho en los asilos o cuando querían ofrecer delaciones, porque decían y corroboraban lo que ellos iban a dar con lo que yo había dicho en el programa. Eso me sorprendió, me dolió, me molestó, incluso me recriminé, porque nunca fue mi intención. Pero a los ojos sordos de la oposición y al final del pueblo en general, decidí apartarme de esta situación y dedicarme al país donde estaba, más en la situación que venía, Estados Unidos. Y resulta, señores, que fue peor el remedio que la enfermedad. ¿Quiénes me vieron el 4, 5, 6 de noviembre cuando empecé a hablar? El gobierno y los cubanos. Me vieron los militares, me vieron todos, y ellos me prestaron más atención que el resto del espectro de la sociedad venezolana. Así, ellos desde hace mes y medio se dedicaron a hablar con la gente de Biden. Como lo dije en un programa, ya habían incluso mandado un ex embajador a hablar con ellos. Y hoy, ¿dónde estamos? 25 de enero, está muy adelantado un acuerdo con el gobierno de Nicolás Maduro. En ese acuerdo está incluido la gente de la oposición, Guaidó y toda esta gente, y ese acuerdo incluye elecciones. Sí, escuchan bien, incluye elecciones. El Vaticano está muy implicado. La última información que manejo es que el Papa, incluso con este problema que tuvo en la asiática, todos los conspiradores dijeron que el Papa había sido fusilado, puesto preso, lo habían llevado a la Fuerza Aérea número 1, y no fue así. El señor Papa tiene un problema grave con la asiática. Se ha hecho preocupante en el Vaticano porque ha tenido 2 ataques de dolores. El que sabe lo que es una asiática, en mi familia lo han sufrido, sabe que eso es muy doloroso.
incapacita a la persona, y no es que le apagaron la luz para sacarlo por un túnel y montarlo en un avión. Lo cierto del caso es que toda esta información que yo di sobre Biden, los nombramientos, lo que iba a pasar, lo usaron la gente del gobierno para agilizar este proceso, porque no había otra manera. Incluso fui más económico nuevamente, porque yo todos los lunes les decía lo que iba a pasar, cómo venía, qué iban a decir las cortes, y yo no tenía que pagarle a nadie en Estados Unidos, porque ya tenía 5 años y seguía recontándonos el lunes todo lo que pasaba. Y en este momento lo que nos interesaba era Estados Unidos, porque van a llegar los pares nuestros, los socialistas comunistas, la gente de Biden, y nos podemos entender mejor con ellos. Y si tenemos ese conocimiento de los vericuetos legales y procedimentales, y sabemos que Trump se va, podemos dedicarnos a empezar a trabajar sin temer hasta el último momento, que no se va a dar, porque tenemos un asesor en Estados Unidos que de manera gratuita nos dice lo que va a pasar. Esto lo traigo a colación, y lo traigo así porque es el resumen de lo que lamentablemente fue La Hora de Abelardo y Seguirre, o es La Hora de Abelardo y Seguirre. Un programa que tenía por objetivo, incluso en una época nos llamamos Valores Ciudadanos, y era la misma cantidad de gente que nos ve hoy, 13, 11 mil. Y esa gente, aunque debe haber mucho seguidor de corazón que sabe lo que está pasando y me lo agradece, hay mucho también del gobierno que escucha y actúa en consecuencia. Así que el tema de hoy son las elecciones. Ya vimos que Maduro en el Balcón del Pueblo el sábado advirtió, incluso hablando de la propia gente dentro del chavismo, que está de nuevo complotando contra él. Ya sabemos quiénes son, pero ya yo no lo voy a decir. Sabemos que están en negociaciones con el gobierno de Biden, sabemos que es lo que buscan, sabemos que le van a ofrecer a Maduro Turquía, Abu Dhabi o Arabia Saudita, con la condición de que se vaya pacíficamente. Me inclino más a Turquía, porque ya los sauditas están tratando de jalarse de nuevo al señor Trump. Así que veo difícil que Biden pueda lograrlo por ahí, aunque el Vaticano actúa de forma misteriosa. Como quiera que sea este caso, hemos decidido probar hasta cuándo podemos colaborar con Venezuela sin seguir ayudando a los malos de manera indirecta. La decisión que tomamos es que vamos a hacer a través de la universidad un proyecto para tratar de ayudar en las elecciones inevitables. Y vuelvo y repito, y dije lo del sábado, porque el presidente Maduro habló sobre unas elecciones de alcaldes y gobernadores que no están en la ley, que lo van a hacer, etc. El objetivo de ese diálogo era porque no pueden decirlo hoy. Apenas van 5 días, hay que hacer movimientos, restituir el consulado, hablar con el embajador, levantar algunas sanciones, que es lo que quieren. Y aquí quiero entrar en algo más profundo. Lamentablemente el venezolano le gusta esto. Ahí vi un programa, ayer me lo mandaron para ilustrar esta situación, más allá de lo de la Ferrari, más allá del señor que compró en Europa la torre de Sara, un programa de un muchacho muy emprendedor que se llama Gabriel Herrera, donde habla del parque, del centro comercial más grande de Venezuela, que está en Maracay. El Parque de los Aviadores, creo que se llama así. Y ustedes ven las tiendas y él lo menciona y lo compara con México y Estados Unidos. 90.000 views en 2 días. Y me recuerda cuando la gente me decía, es que estamos cansados de oírlo, Luis Aguirre, porque usted nos da tristeza. Usted, aunque dice la verdad, no nos engaña con cosas que nos emocionan y nos dan esperanza. Entonces no se puede, con este problema cultural, de que la verdad ofende o que la verdad hace daño. O porque yo digo las cosas, yo soy el culpable de que Trump no fue, de que Maduro no cae y que el coronavirus existe. Entonces, lamentablemente no se puede trabajar así, porque la gente prefiere ser engañada, endulzada, que le inventen una noticia, como lo han hecho, y ahora entiendo por qué tanto influencer en las redes hablaba desde marcianos, desde chupasangres, desde el NOM, desde cualquier teoría conspirativa jalada por los cabellos, porque era crear una esperanza que la gente se creía. Igual que los católicos con San Miguel Arcángel, vamos a rezar y vamos a derrotar eso, y no es así. Incluso ahorita publiqué la semana pasada un evento astrológico, cosmológico, geográfico, geofísico, como lo quieran llamar, sustentado con ciencia. Ahora me están diciendo que es que yo estoy tratando de disimular con alienígenas el nuevo gobierno de la izquierda chupasangre. Contra eso no se puede luchar. Entonces, vamos a colocar un link
porque sabemos que van a ir las elecciones, con este link en el cual pueden contestar a mi correo electrónico, que es el de la universidad, porque es un trabajo en la universidad, George Washington University, para tratar de ver cómo se puede preparar unas elecciones donde obviamente va a ganar el gobierno, va a ganar el ala roja, un chavista light, que es lo que le está preocupando a Maduro, que prefiere quedarse en el poder o dejar al hijo a Cilia, y se está preparando esto y sabemos que va a suceder. Entonces, lo importante es que el pueblo venezolano, lejos de ver un programa donde le dicen que hay neveras inalcanzables, aviones en el cine, o existe el 50% en Zara, en Nike o en Adidas, en dólares que no tienen, pero que genera que en el mundo digan, tienen un concesionario Ferrari, un centro comercial de magnitudes colosales, ese país no está pasando trabajo. Entonces, explicarle a la gente que hay gente que se acuesta sin comer, que hay gente que come una vez al día, no lo creen. Y por eso Venezuela está condenada a seguir este camino. Y por eso hacemos este nuevo intento de solicitarles a ustedes, nos den una mano para demostrar que se puede hacer este trabajo por Venezuela. Entonces, vamos a colocar el link, vamos a dar el correo, por favor, queremos un feedback esta vez. Ya no queremos seguir pensando de que hay una cantidad de gente que sí y que no. Y bueno, tratar de ver cómo podemos contribuir a salir de esta terrible crisis que vive Venezuela. Vamos a salir de esto porque, nos guste o no, no va a ser como muchos pensamos, con una democracia ejemplar y instituciones que funcionen en el imperio de la ley, pero sí una evolución, porque entre estos mismos delincuentes se entienden. En Washington se instaló una camada de socialistas delincuentes al mismo o peor nivel que el señor Nicolás Maduro y los cubanos de Fidel Castro. Así que les voy a dejar el link. Vamos a decidir qué vamos a hacer. Espero su feedback a lo largo de esta semana. Vamos a colocarlo aquí abajo y también el correo por si acaso. Y vamos a tratar de empezar a hacer algo sin seguir dándole información a esta gente. Los espero el próximo lunes a ver de qué o cuál fue el resultado de este experimento que estamos haciendo hoy, en el cual no perdemos la fe en un país que está sumido en la peor desgracia de la historia, no solo quizá de su propia gente, sino de la humanidad. Porque ni siquiera Cuba está a un nivel tan triste como Venezuela hoy. Porque no solo son niños y desnutrición y gente que pasa trabajo, sino que, por ejemplo, un video de un tipo con las secretarias, me informaron que es fiscal, que se ha hecho viral anunciando una cuestión de blindaje de Toyota, resulta que es uno de los fiscales de Tarek Saab. Lamentable, muy lamentable. Nos vemos la semana que viene.